Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abra conmigo Éxodo capítulo 24, versículo del 12 al 18. Éxodo capítulo 24, versículo del 12 al 18. Y hoy vamos a hablar de la necesidad de tener encuentros con Dios. Diga conmigo la necesidad de tener encuentros con Dios. Amén. ¿Alguien anhela tener encuentros con Dios? Oiga, eso es lindo, ¿verdad? Eso es sobrenatural. Yo no sé cuántos hemos tenido encuentros con Dios, pero eso es poderoso, hermano. Y yo creo que es uno de los temas que más deberíamos de anhelar como creyentes, como iglesia, ¿verdad? Porque el que no tiene encuentros con Dios, hermano, se queja, está vacío, está hueco, está amargado, está desanimado, no tiene fuerzas para seguir adelante. Yo creo que algo que nos anima a nosotros a venir acá es porque anhelamos tener encuentros con Dios. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Entonces, es una necesidad. Diga conmigo, es una necesidad. Cuando uno tiene una necesidad, busca ayuda, ¿verdad? Y yo creo que tener encuentros con Dios es una necesidad. De todo joven, de todo soltero, de todo casado, de todo adulto y de todo anciano. Y esta semana le oraba al Señor y el Señor me guiaba en una madrugada a que yo guíe a la iglesia a tener encuentros con Dios, a tener esos encuentros. Y de eso vamos a hablar en esta preciosa tarde, la necesidad de tener encuentros con Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos, la necesidad es grande? Porque cuando una persona tiene encuentros con Dios, tiene el respaldo de Dios. Amén. Cuando usted tiene encuentros con Dios, usted tiene el respaldo de Dios. Usted no necesita tener palanca con el presidente de esta nación. Usted no necesita tener palanca con el jefe de la policía. Usted no necesita tener palanca ni con el jefe de su trabajo. Cuando usted tiene encuentros con Dios, usted tiene el respaldo de Dios. Amén. ¡Qué hermoso! Que Dios te puede cuidar de un ataque satánico en tu matrimonio, de un ataque satánico en tus hijos, de un ataque satánico en tu salud, de un ataque satánico en tu economía. Tú tienes el respaldo de Dios. El diablo no puede lograr su propósito. Así que mire la necesidad de tener encuentros con Dios, ¿verdad? Es una necesidad de todo ser humano. Y aquí vamos a leer en Éxodo 24, del 12 al 18, dice: entonces Jehová dijo a Moisés. A mí me gusta cuando leo una lectura donde Dios habla, porque lo que va a hablar Dios es algo sobrenatural y algo poderoso. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Mire, esa fue la primera Biblia. 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra. Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarnos. Verso 13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a él. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y no era una nube de la que usted ve negra ahora mismo, era la gloria de Dios. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días el monte Sinaí. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. ¿Qué encuentro con Dios este de 40 días y 40 noches?
¿A usted le gustaría estar con Dios 40 días y 40 noches? Y creo que ni sueño le da uno, ¿no? ¿Verdad? Ni hambre. Moisés no comió. Estuvo con Dios, fue alimentado por Dios. Imagínense 40 días y 40 noches. ¿Y sabe qué estaba haciendo Moisés en esos días? Dios le estaba explicando la Torá a Moisés. ¿Y sabe cuál es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dios le estaba dictando a Moisés para que el pueblo de Israel tuviera los mandamientos de Jehová. Y esa es la famosa Torá hoy en día. 40 días y 40 noches, hermano. Imagínense, estar con Dios. Oiga, eso es maravilloso. Entonces la mayoría de personas que han tenido encuentros con Dios es en las crisis. ¿Amén? Es en las crisis. Las crisis, hermanos, vienen a veces, ¿verdad?, para quebrantar nuestro corazón, porque a veces perdemos el apetito espiritual por el Señor. Entonces la mayoría de las personas que hemos tenido encuentros con Dios, comenzando por un servidor, es en las crisis. Porque en las crisis clamamos a Dios y a Él. En las crisis, hermanos, nos levantamos en la madrugada. En las crisis nos dan ganas de ayunar. En las crisis se nos abre el apetito espiritual, ¿verdad? Otros han tenido un encuentro con Dios en un llamado, ¿verdad? Y muy llamado. Dios ha llamado hombres, ha llamado mujeres que han tenido encuentros personales con Dios, porque Dios los está llamando, ¿verdad?, a un ministerio sobrenatural. Otros han tenido encuentros con Dios sobrenaturales, como Moisés en una zarza, ¿verdad?, como Pablo allá en el desierto. Encuentros sobrenaturales. ¿Qué clase de encuentro ha tenido usted con Dios? Yo me acuerdo que yo, muy bebito en el Evangelio, hermano, yo venía de un mundo, ¿verdad?, sin Dios. Y a los 23 años yo tuve una gran lucha para entregarme a Cristo. Y me acuerdo un día a las 2 de la mañana en mi casa, yo estaba peleado con mi esposa, en lucha de divorciarme, con un hijo que teníamos nada. Y yo me acuerdo que esa madrugada yo le dije al Señor en la sala de mi casa: Señor, yo quiero que tú me perdones, pero yo no creo perfectamente que tú seas real. Perdóname, pero yo no creo que tú seas real. Y solo de una forma que tú me pruebes que tú eres real, yo te buscaría. Y hermano, ¿para qué dije esas palabras? En ese momento vino esa gloria, se metió a esa sala. Y yo no sé, dice que vino como un fuego abrasador. Yo no sé, hermano, pero yo me sentí bien amado y abrazado por Dios. Y fue algo que solo yo lo puedo disfrutar, porque yo lo sentí. Y yo estuve llorando y llorando y llorando mientras mi esposa estaba dormida. Y el siguiente día le dije a mi esposa: quiero entregarme al Señor por completo, porque ahora yo sé que Dios es real. Amén. Amén. Fue el primer encuentro que yo tuve con el Señor. Den un aplauso al Señor por eso. Ese fue el comienzo para que Dios me transformara y me sigue transformando cada día. Entonces, ¿qué clase de encuentro ha tenido usted con Dios? Algunos tal vez ningún tipo, ¿verdad? Tal vez no. Pero déjeme decirle, la vida cristiana comienza con un encuentro con Dios. ¿Sí o no? Si usted es cristiano, usted sabe de lo que le estoy hablando. El problema es que algunos se quedaron solo con ese encuentro con Dios. Pero yo le voy a enseñar esta tarde que, hermanos, con Dios podemos tener muchos encuentros con el Señor, ¿verdad? Muchas personas abandonaron a Dios en todo el mundo en esta pandemia porque se quedaron en la religión. Sin embargo, personas que se han encontrado con Dios experimentaron un cambio radical en sus propias vidas. Fue tan radical, hermanos, que ni su propia familia puede entender qué pasó con ese hombre, qué pasó con esa mujer, qué pasó con ese joven. Como vino un hombre una vez a la iglesia y le dijo al pastor: deme lo que le ha dado a mi mujer, porque esa mujer desde que empezó a venir a esta iglesia es totalmente diferente. El hombre no se imaginó
¿verdad? Que esa mujer vino a la casa de Dios y el cambio fue radical. Ese hombre no se podía explicar. Si él trató porque esa mujer cambiara. Pero un día vino a la iglesia y esa mujer cambió. Entonces hay encuentros, hermanos, que son radicales completamente. Un cambio radical significa que dejaron todos sus malos hábitos de raíz. En un instante se empezó a ver. Dejaron el alcohol, como mi hermano Douglas, de un solo. Dejaron el cigarro, dejaron las mañas, dejaron el mal carácter. Y hermano, y ahora aquella mujer dice: pastor, mi esposo es totalmente diferente, mi esposa es totalmente diferente, mis hijos son totalmente diferentes. Fueron, hermanos, cautivados esos hombres y esas mujeres porque tuvieron un encuentro personal con el Señor y fuerte. Entonces Moisés se encontró con Dios y su vida cambió de una manera sobrenatural, tanto que Dios le confió la iglesia más grande del planeta Tierra que haya existido, de ser pastor de 2 millones de gente. ¿Se imaginan? Un cambio radical. Un hombre, hermano, que el diablo lo entrenó para servir al diablo. Pero qué lindo que Dios, ¿verdad?, le dio permiso al diablo para entrenar a Moisés, y cuando ya estaba bien entrenado, Dios dijo: esto es para mí. Porque Moisés fue entrenado en las mejores escuelas de Egipto. Iba a ser el próximo faraón. Pero Dios le cambió los planes. Dijo: a este yo lo necesito para que me pastoree 2 millones de personas con la sabiduría que aprendí. Increíble. Y se lo llevó al desierto por 40 años para tener encuentros con Dios. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo, en Hechos 9, era un hombre soberbio, un hombre, hermanos, que no quería nada con Dios, absolutamente. Tenía una religión diabólica, pero Dios lo llamó, porque Dios dijo: este me es instrumento escogido para ganar a los reyes y a los presidentes de la tierra. O sea, el ministerio de Pablo era ganar a los presidentes y los reyes de la tierra. Alberto Montesi le han llamado el predicador de los presidentes, ¿verdad? Porque ese hombre, en cualquier parte donde va a la Casa Blanca a hablar con el presidente. Nosotros vamos a buscar a los pobres que están en la esquina, y está bien, a cada quien Dios le da a su manera. Pero estos hombres no, estos van a buscar a los que tienen billetes para ganarlos para Cristo. Y Dios dijo: este me es instrumento escogido, ¿verdad?, para llevar mi evangelio. Y el encuentro que tuvo también fue sobrenatural. En 3 días Dios lo cambió completamente. Lo dejó ciego por 3 días para darle una vista espiritual completamente. Imagínense. Hay otro hombre en la Biblia llamado Zaqueo que me impacta a mí, el encuentro que este hombre tuvo, siendo un corrupto, ladrón, político. Imagínense, hermano, este hombre anhelaba tener un cambio en su vida. Sus riquezas no lo saciaban, su trabajo no lo saciaba. Este hombre traía una necesidad interior en su vida. Y se subió a un palo para ver a Jesús. Y de ahí Jesús le llamó y dijo: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa quiero ir esta noche. Y ahí Zaqueo fue y ahí fueron todos los corruptos. Y lo que le impresionó al Señor es que estaban comiendo y de repente el Zaqueo saca las riquezas. Señor, dijo: todo lo que les he robado, todo lo que les he robado se lo voy a dar en 4 veces. Yo creo que algunos hasta se aprovecharon ahí. Y empezó a darle billetes a todos, hermano, a repartir billetes, y el mundo no le dijo nada. Sin embargo, Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre dijo: es hijo de Abraham. Oye, hermanos, son encuentros que uno lee y dice uno: Dios mío, ¿verdad? ¿Qué fue lo que este hombre tuvo? Y la pregunta que tenemos que hacer es: ¿anhela usted el encuentro con Dios? ¿O está acostumbrado a venir a la iglesia nada más solo por venir? No, pues tengo que ir a la iglesia. Como le dijo un marido a una hermana, que la hermana siempre traía al marido a la puerta, porque a los hombres no quieren venir a la iglesia. Y ahí lo traía la hermana. Pues vamos, pues, le dijo, para que nos regañe el pastor otra vez. No, si usted viene para que lo regañe en la iglesia, usted no va a tener encuentros con Dios. La pregunta que tenemos que hacernos esta tarde: ¿anhela usted un encuentro con Dios? Imagínese, hermano. Y aquí es donde yo quiero enseñarle algunas realidades en esta tarde. De tener encuentros con el Señor.
Y quiero enseñarle algunas rápidamente. Y la primera, ¿verdad?, la encontramos ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11. Mire qué realidad la que encontramos aquí. ¿Qué dice ahí? Y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía, dice, al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, la primera realidad, hermanos, que nosotros encontramos aquí es que para tener un encuentro con el Señor hay que anhelarlo. Diga conmigo, hay que anhelarlo. Usted tiene que acostarse en la noche, hermanos, para anhelar un encuentro con el Señor. Que si usted va a ir a algún lugar, usted tiene que anhelar un encuentro con Dios. Si usted va a ir a un retiro, si usted va a ir a una conferencia, si usted va a venir a la iglesia, usted tiene que anhelar un encuentro con el Señor. Yo les digo a los hermanos, yo cuando me duermo, yo dejo mi bata ahí, ¿verdad? Ahí la dejo a la par mía y dejo una libreta y dejo un lapicero. Si Dios me levanta, yo me pongo aquella bata para vencer el frío, ¿verdad? Y tengo la libreta y tengo un lapicero, porque yo anhelo encuentro con el Señor. Mire, hermano, yo no soy un gran intelectual, ¿verdad? No soy yo las predicaciones que Dios me da a la madrugada. Dios me da los títulos. Yo sufro, déjame decirle, para preparar una predicación, porque no es fácil. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué yo tengo palabra de Dios cada domingo que usted viene aquí, cada viernes que usted viene aquí? Porque yo tengo encuentros con Dios entre semanas. Y a veces voy en mi carro y tengo que pararme. A veces estoy debajo de un árbol, a veces estoy en un parque, a veces estoy en un restaurante. Y ahí ando siempre anotando. Entonces, la primera realidad es que para tener encuentro con Dios, yo tengo que anhelar. Como yo le dije esa madrugada a Dios ahí en mi casa, Señor, yo tengo una lucha conmigo mismo, no la tengo con nadie, es conmigo mismo. Y yo le dije, Señor, y yo quiero que tú me quites esta lucha. Y Dios me la quitó. Amén. Porque cuando usted tiene un encuentro con el Señor, hermano, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Dice aquí que hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Face to face, dice el caballo. Cara a cara. ¿Y cómo es eso, pastor? La voz de Dios ahí estaba con Moisés. No lo miraba, pero ahí estaba la voz. Imagínense. Oye, que no es envidiable eso, hermano. ¿Verdad? Tener un encuentro con Dios en esa dimensión. Imagínense, cara a cara, dice la Biblia, este hombre hablaba con el Señor. En Éxodo 34, 29 al 30. Mire cuál fue el resultado de haber estado Moisés con el Señor 40 días en ese monte Sinaí. Mire cuál es el resultado de tener un encuentro con el Señor. En Éxodo 34, 29 y 30 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y mire el 3. Gloria a Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Oye, hermano, es que es imposible quedar igual después de haber tenido un encuentro con el Señor. El Señor le quita la maña a uno. El Señor lo hace, hermanos, que uno se despoje de todo peso y pecado, ¿verdad? Porque después de un encuentro con el Señor, algo tiene que pasar. Se le notaba a este hombre, no solo en su manera de hablar, se le notaba en su cuerpo, en su cara, en sus ojos, ¿verdad? En todo este hombre se le notaba. Dice que su piel era diferente. Imagínense, traía esa imagen de Dios todavía, de haber bajado de la montaña. Dice que tuvieron miedo los israelitas de acercarse a él, tanto que Moisés tuvo que ponerse un velo, imagínense, porque su rostro resplandecía, dice, como el de un ángel. Es increíble, ¿verdad?
este hombre verdaderamente tuvo un cambio sobrenatural. En la Biblia, hermanos, encontramos todo eso que Moisés tuvo. Y yo quiero que nos examinemos y podamos ver de qué manera estamos mirando nosotros al Señor. ¿Anhelamos encuentros cercanos nosotros con el Señor? ¿Los anhelamos como los anheló Moisés? Y por eso este año, hermanos, que podamos tener esa relación que tuvo Moisés con el Señor, dice cara a cara. Diga conmigo, tengo que anhelar un encuentro con Dios. Si usted lo anhela, lo va a tener. Amén. Por eso dice, parece que dice Cantar en 1:4, atráeme y en pos de ti correremos. ¿Será que Dios nos atrae a nosotros? Claro, somos hijos de Dios. Hermanos, venimos aquí porque Dios nos atrae, Dios nos bendice, Dios nos da victoria, Dios nos da poder. Y dice ahí, atráeme y en pos de ti correremos. Mire lo que dice Jeremías 29:13, hablando de tener encuentros con el Señor. Y esto es poderoso, hermano, ¿verdad? Este versículo usted debería de anotarlo hoy, para que no se me olvide. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. Ahí está. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Mi esposa está leyendo un libro que ella se encienda en su cruz. Y después sale y me cuenta. Y a veces saca una predicación de lo que ella aprendió. Porque ella siempre que aprende algo me dice, mira, esto te puede servir para una predica. Y hay cosas que yo hago aquí que a través de ella las aprendo, ¿verdad? Porque a ella le gusta leer libros, yo me gusta leer la Biblia. Pero ella lee libros, le encantan los libros, pero los libros son buenos también, ¿verdad? Y dice aquí, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, si usted busca a Dios de todo corazón, lo va a hallar. Amén. No dice la Biblia que Dios es galardonador de los que le gustan. ¿Usted cree que Dios no mira su sacrificio? Y usted se levanta este día domingo y usted dice, bueno, hacemos planes para ir a la casa de Dios. No para ir a la playa, no para ir a Santa Mónica. Eso lo puede hacer después del servicio, pero antes no, ¿verdad? Pero estamos acá. ¿Y usted cree que Dios va a pasar por alto eso? No. Aquí venimos a la iglesia, vamos a buscar a Dios, a llenar su presencia. Imagínense, hay un hombre en la Biblia llamado Jacob, le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Ese hombre anhelaba tener un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué? Porque su vida estaba desbaratada, su vida era un desastre, era una vida llena de pecado. Y este hombre anhelaba un encuentro con Dios, tanto que su nombre, hermano, decía su identidad, porque Jacob quiere decir uno que tranza, ¿verdad? Ese nombre tiene un significado, ¿verdad?, de una mala imagen. Pero este hombre anhelaba tener un encuentro con Dios y le dijo, no te dejaré hasta que me bendiga. Es decir, hermanos, el que tiene encuentros con Dios se le ven los cambios hasta en el nombre. Porque cuando tuvo el encuentro con Dios, Dios le dijo, no te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel, porque quiere decir príncipe de Jehová. Así es que hasta el nombre nos cambia el Señor, hermano. Imagínense, si no, pregúntale a Jacob, que después de un encuentro que tuvo con Dios, dejó de ser Jacob para ser Israel. Y cuando te cambian el nombre, también te cambia la historia. Amén. A todos nosotros Dios nos ha cambiado la historia. Por decir que ahora estamos marcando una nueva historia. Como decía aquí Proverbios 22:6, que me hablaba mi esposa. Cuando Dios te cambia el nombre, también te cambia la historia. Y cuando Dios te cambia la historia es porque quiere escribir algo nuevo sobre tu vida. Como lo escribió de Moisés, como lo escribió de Pablo, como lo escribió de Zaqueo. Un día los libros, dice la Biblia, se van a olvidar, ya lo sé. Y ahí está la historia de nosotros. No dice el Señor que va a decir, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios va a ver tu perseverancia, Dios va a ver tu sacrificio, Dios va a mirar todo, y a pesar de todo lo que pudimos vivir en este planeta Tierra, nunca
Y eso tiene premio. Por eso dice la Biblia, si la obra del mundo permaneciera y se recibirá su recompensa. Imagínense. Entonces Dios va a escribir algo nuevo de ti. Hay una transformación, hermanos, porque el que tiene encuentros con Dios nunca vuelve a ser el mismo, déjenme decir, nunca. Uno se admira a veces con hermanos y hermanas que hay en la iglesia, ese hombre nunca más volvió a ser el mismo, esa mujer nunca más volvió a ser la misma. ¿Y cuál fue la clave del pastor? Tuvo encuentros con el Señor. Un encuentro con Dios, imagínense, lo primero que Dios te quita es el pasado cuando tenemos encuentros con Dios, ¿sí o no? Miramos ese cambio que Dios va haciendo. No puedes caminar de la misma manera, no puedes hablar de la misma manera, no te puedes vestir de la misma manera, no puedes vivir con esa misma actitud, ¿verdad?, con la que vivías antes. El Señor verdaderamente te borra el pasado. Por eso allá en Miqueas dice que sepultó nuestras iniquidades en la profunda de la mar. Y nunca más se volvió a acordar de ello. Entonces Dios entierra, imagínense, tu pasado. Dios cambia todo, hermano. Un encuentro con Dios no solo cambia por fuera, sino también por dentro. La gente más mala de este mundo que ha tenido encuentros con Dios son los que tienen los testimonios más poderosos hoy. En mi país había un hombre, era un general del ejército. Ese hombre tenía cementerios. El general Gustavo Álvarez Martínez, los que son de Honduras lo conocen. Fue un asesino ese hombre. Y un día se convirtió a Cristo. Y después de que se convirtió a Cristo, hermano, ¿verdad?, iba con su chofer en el carro y lo hicieron bañado con una ráfaga de tiros. No llevaba ni una arma y quedó con la Biblia abrazado porque se convirtió al Evangelio. Tuvo un encuentro con el Señor, tuvo testimonio. La gente más mala de este mundo que tiene encuentros con Dios son los que llegan a tener testimonios poderosos. Yo creo que usted conoce gente de esas, ¿sí o no? Usted las conoce, yo las conozco. Y uno dice, wow, no cabe duda que Dios es real, porque este ya no tenía rey. Ya como el endemoniado Gadareno, pongámoslo, ¿verdad? Era un peligro más bien para la comunidad. Pero hermanos, cuando una persona de esas tiene un encuentro con Dios, ¿cómo ganan almas para Cristo? Un brujo, un alcohólico, un hechicero, un borracho, un alcohólico, un mujeriego, un soberbio, hermanos, llegan a ser una pieza poderosa. Y el chisme se riega en todos los lugares donde este hombre va y dice, mira eso, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan por eso? Diga conmigo, tengo que anhelar un encuentro con Dios. La segunda realidad para tener encuentros con Dios está en el Salmo 22.13. El Salmo 22.13. Esta es la segunda realidad. Y esto me encanta. Tengo que volar. Las 5 pasan. Los músicos tienen que llevarnos a ese encuentro con Dios. Dice el Salmo 22.3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Podemos tener encuentros con Dios a través de la alabanza, a través de la adoración que nosotros rendimos para Dios. Usted va en su carro, usted está en su casa, usted tiene una crisis, hermano, ponga alabanza. Una hermana me dijo esta semana, pastor, el Señor me ministró a través de un canto. Yo iba en mi carro, dice, y el Señor me ministró de una manera muy especial. Y fue a través de un canto, tuve que parar porque no aguanté la presencia del Señor. Y dice aquí que Dios habita entre las alabanzas de Israel. En 2 Crónicas 5, 13 y 14, ¿verdad? Este pueblo tenía encuentros con Dios en la alabanza. Por eso a mí me gusta cerrar los ojos cuando los hermanos cantan, porque cuando cierro los ojos nadie me distrae, ¿verdad? Nadie me distrae. Sin embargo, si los tengo abiertos no me concentro. En 2 Crónicas 5, 13 y 14, miren lo que dice este pasaje. Cuando sonaban pues, cuando el pueblo se reunía para adorar a Dios, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta, con címbalo y otros instrumentos de música y alababan
alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces dice la casa se llenó de la gloria de Dios, y no podían los sacerdotes, dice, estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Los músicos tienen una gran responsabilidad de meternos a ese encuentro con el Señor. Por eso no solo es cantar, hermano, tener un encuentro con Dios. A veces los músicos tienen esa gran tarea de decirle, mira, hermano, cierre sus ojos, métase con el Señor. Olvídese de las crisis que usted tiene, olvídese de los problemas que tuvo esta semana, métase con el Señor. Los músicos tienen que aprender a orar, por eso tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Aquí tenemos puros jóvenes, pero oremos por ellos, ¿verdad? Para que ellos aprendan a llegar a ese nivel de llevar a la iglesia a tener un encuentro personal con alabanza, a tener un encuentro personal con Dios. No solo es cantar por cantar, los del mundo cantan solo por cantar los mismos cantos. En la iglesia no se canta solo por cantar, ¿no? Ay, pastor, complázcame con aquel canto. Cuando el Señor... Y cuando usted venía la pata, y todo eso, no solo te venía la pata. Es de cerrar los ojos del Señor, gracias. Un día me sacaste, Padre, de esa cautividad en que vivía. Señor, mi lengua, mi boca se llenó de risa, mi lengua de alabanza. Y ahora le contaré a las naciones lo que tú has hecho conmigo. Y a medida que el grupo alaba, hermano, usted tiene que ir, ¿verdad?, preparándose para tener un encuentro con esa alabanza. Y por eso cantar no solo es cantar 5 cantos alegres y 2 suaves. A veces Dios te va a meter en un solo canto y no te salgas de ahí. Si ese canto llevó a la iglesia a tener un encuentro con Dios, ahí déjalo, no te muevas. Porque cuando tenemos un encuentro con Dios, el Espíritu Santo te quita el programa y te dice, guarda eso. Porque de ahora en adelante, desde en este momento yo voy a tomar el control. Amén. Amén. Dice que la gloria de Jehová se metió al templo. Cuando esta gente adoraba al Señor, hermanos, esto es poderoso. Imagínense. Entonces la música te lleva a tener esa intimidad de hablar con Dios cara a cara. Por eso David, imagínense, los encuentros que David tuvo con Dios fueron a través de la alabanza. Por eso David se le llama el dulce cantor de Israel. Cuando David tocaba el arpa, Saúl dice que iban a espíritus a atormentarlo allá donde él estaba y mandaban a llamar a David. Y cuando David tocaba el arpa, dice que los espíritus inmundos se iban, no podían. Entonces Saúl podía tener paz. Eliseo no podía predicar si no tenía un pianista al lado o un guitarrista. Cuando llegaron a pedirle palabra de Jehová al rey Josafat con aquellos otros 2 reyes, le dijeron, dinos, profeta, ¿qué tenemos que hacer? Y dijo Eliseo, tráeme mi músico, ponte a cantar. Tocar esos dedos mágicos, ¿verdad? Que qué bonito cuando tocan la guitarra, el piano y todo eso. Y mientras el tañedor dice que alababa a Dios, vino la palabra de Dios a Eliseo. Es bonito, hermano. Acostumbrémonos a adorar a Dios. Yo no entiendo cómo hay hermanos que todavía escuchan música mundana. Hay tanto canto que adora a Dios. Miren lo que dice Sofonías 3:17, hablando de la música, de tener encuentros con la música. Sofonías 3:17. Gloria al Señor. Dice este pasaje: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Miren que cuando la iglesia está empapada en la alabanza, Dios también está cantando con nosotros. Por eso es que hay cantos que se cantan aquí en la tierra que se van a cantar en el cielo. ¿Sabían ustedes? Hay cantos en los salmos, hermanos, que se cantan aquí y se cantan allá también. Entonces, la segunda realidad es que podemos tener encuentros a través de la música, de la adoración, porque la música te hace que te enamores de Dios. Por eso es normal ver a un hermano llorando cuando está la alabanza. ¿Y sabe qué está diciendo esto? Que ese hermano se está enamorando del Señor.
No necesariamente tienen que llorar, pero algunos lo manifiestan en llorar. Desde ahí están quebrantados, que están diciendo, Señor, te amo, te adoro, te alabo. Todos nosotros tenemos cantos, ¿verdad?, que nos quebrantan cuando tenemos cantos que nos gustan. Yo, si hay cantos que me gustan, es el canto de Samuel Hernández, el salmista Samuel Hernández, que hay un canto que dice: Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y cuando yo estoy triste y pongo ese canto, me paro enfermo. Y viene esa nube y se te ve el espíritu de ese ya no estás hecho reina, ahora estás en la gloria, estás en la presencia, estás empapado. Y siempre que estoy triste o tengo lucha, yo pongo ese canto. Y como que el Espíritu Santo empieza a alimentarme y a llenarme. Amén. La tercera realidad, son 5 las que quiero enseñarles. A través de las crisis y frustraciones tenemos encuentros con Dios. En Job 42:5 encontramos aquí este ejemplo. En Job 42:5, a través de las crisis y frustraciones también podemos tener encuentros con Dios. Miren, no solo a través de la alabanza, no solo a través de anhelar un cambio, sino a través de las crisis y frustraciones. Mire que Job, ¿verdad? Usted conoce la frustración que tuvo, el libro de Job es bonito. Se cree que la crisis de Job duró 10 meses, donde Dios se escondió. Dios no hablaba, no le hablaba a Job. Y vino el diablo y se aprovechó y lo metió en una crisis que si Dios no le dijo, no le toque su vida, porque esa es mía, te doy permiso para quitarle todo lo material, te doy permiso para que le pongas una enfermedad, pero no me lo puedes matar. Porque el diablo tiene límite. Cuando el diablo quiere tocar a un pastor, a un líder, tiene que pedirle permiso a Dios, y Dios le pone límite. El diablo no puede hacer lo que él quiere hacer. Y después de 10 meses, hermano, se le aparece Dios a Job en un torbellino. Y ahora le dice Dios: prepárate, síguete bien tus lomos, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y toda la duda que Job tuvo en todo ese peregrinaje, Dios usa 4 capítulos para decirle a Job que en medio de esa crisis de 10 meses que él tuvo, Dios estaba con él. Y miren, Job después de eso dice aquí en el 42 verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, cuando nosotros tenemos encuentros con Dios, ya no solo podemos decir: Señor, de oídas te había oído. Yo había oído que sanaste a la hermana del cáncer. Yo había oído que restauraste el matrimonio del hermano. Yo había oído que sacaste al hermano de la droga, del alcohol, de la borrachera, del cigarro. Pero ahora mis ojos te ven, porque ahora yo también te he experimentado en carne propia. Eso es tener un encuentro con Dios. Que tú lo hayas experimentado en carne propia, hermano. Y ahora ya no necesitas de lo que hizo en la otra persona, sino de lo que hizo en su vida. Amén. ¿Cuánto podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros? Amén. Podemos decir como: oh, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, a través de las crisis y frustraciones, imagínense, después Dios te bendice el doble, porque el que tiene encuentros con Dios es librado de los planes del diablo y es librado de los ataques satánicos. El diablo nunca podrá cumplir los propósitos en un creyente que anhela tener encuentros con Dios. ¡Nunca! Te lo dice un pastor. Esto es en Job 1:5, cuando leemos Job 1:5. Miren lo que dice este pasaje. En Job 1:5. Hubo en tierra de 1:5. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, ¿qué decía? ¿Verdad? El verso 6. Hablaba ahí de que dice que cada día Job se levantaba de mañana para bendecir a sus hijos, porque el hombre tenía encuentros con Dios todos los días. Amén, hermano.
Por eso esa película del cuarto de guerra, si usted no la ha visto, tiene que verla, un cuarto de guerra. Porque ahí usted pelea la batalla en su lugar secreto y Dios le da la victoria en público. ¿Verdad? Esa película es poderosa, un cuarto de guerra. Porque ahí es donde se pelean las batallas satánicas. Job peleaba las batallas satánicas. Y Dios nos libró de todos los planes que el diablo tenía. Y como dice un predicador, cuando tú tienes encuentros con Dios, hasta el diablo Dios puede usar para bendecirte más. Imagínense. Y fue lo que sucedió con Job. ¿Cómo conoce usted a Dios? Esa es una pregunta que tenemos que hacer. Señor, de oídas te veo. Ahora mis ojos te ven. Hermano, el que no tiene encuentro con Dios en una crisis, deja de venir al templo, deja de congregarse, se enfría, se desanima, se deprime. Pero el que tiene encuentro con Dios a pesar de la crisis, ahí está metido, ¿verdad? En la presencia de Dios, peleando. Porque Dios no va a escuchar tus lágrimas, Dios va a escuchar tu guerra que tú haces contra todas las huestes celestiales de maldad. Acuérdense que nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes celestiales de maldad. Entonces podemos tener encuentro con Dios a través de la crisis y frustración. Dios nos prueba, no para matarnos, sino para llevarnos a otro nivel. Amén. Por eso David dice, yo voy a estar tranquilo por 4 cosas, dice David. Jehová está en su trono. Número 2, Jehová está en su iglesia, en su santo templo. Número 3, Jehová dice, prueba al justo. Y número 4 dice, Jehová derrotará a mis enemigos. Así que a veces, hermanos, Dios nos prueba a través de las frustraciones, a través de las crisis que vienen a nuestra vida. La realidad número 4 es, ¿verdad?, que cuando verdaderamente tenemos encuentros con Dios, tenemos un cambio radical. Personas que han tenido encuentros con Dios, hermano, en la Biblia y en el mundo natural en que vivimos ahora, han tenido un cambio radical. ¿Qué significa radical? Que han cambiado totalmente. Ese hermano en un año, hermano, se empapó tanto de Dios que ahora puede predicar, puede cantar, puede dirigir, puede servir en la iglesia. Ese hombre tiene una pasión, esa mujer tiene una pasión, y ese hombre dice, pastor, ¿qué hay que hacer? Porque el cambio fue radical. Y en Isaías 6:8 vemos un hombre que tuvo ese cambio radical. Dice Isaías, y hermano, la gente que tiene un llamado de Dios, que anhela servir al Señor, tiene este tipo de cambio radical. Los que anhelan ser usados por Dios tienen este cambio radical. Mire lo que dijo Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces los que tienen encuentro con Dios tienen un cambio radical. Rinden sus vidas completamente al Señor. Imagínense, es un llamado a servir. Isaías dijo, Señor, envíame a mí. Fue un cambio total, hermano. Son personas que viven en una cultura de reino. Ellos saben que dependen de Dios. Me gustó lo que dijo un predicador, ningún creyente muere del virus. El que se muere, el creyente que se muere, dijo porque ya a Dios le tocaba ya llevarlo. Pero hay unos Dios que han estado en medio de todo lo que no le toca nada. Mire, mi suegra me dio, a mí, todos mis hijos me echaron a la calle. Papá, no te queremos ver. 2 semanas yo, hermano, en los parques con mi hijo Levi. Nadie me puede. Mi suegra ahí en medio de la casa, comiendo frijoles, comiendo de los tipos, y sin mascarilla. No me importa. Ella anda la vida. Imagínense. Porque cuando vivimos en una cultura de reino, hermano, usted no está preocupado. Usted está tranquilo. Si van a pertenecer, pues todo va a llegar. ¿Verdad? A todo. Pero cuando hay un cambio radical en nosotros, sabemos que Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Aunque no entienda lo que suceda, viva tranquilo, hermano. Como lo peor en el paz. Si ve hambre, ayude. Tal vez Dios quiere que ayude. ¿Verdad? El amor no está acostumbrado a ayudar. El libro lo pone a ayudar a uno.
A mí me puso 14 días en ayuno, 22 libros, ¿no? Imagínate. Así que el que no ayuda le cae bien ahí, que le venga, ¿verdad? Imagínense, un cambio radical. Este hombre verdaderamente tuvo un cambio radical. Isaías. Porque los que tenemos cambios radicales con el Señor, hermanos, hablamos con el Señor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mira, yo llego a la casa en esta noche y yo me apuesto pensando, Señor, ¿y qué voy a predicar el viernes? ¿Y qué voy a predicar el miércoles? ¿Y qué voy a predicar el domingo? Y empiezo mi semana a buscar, a tener encuentros con el Señor. Y la última, la número 5. Un encuentro con Dios es una necesidad para todo ser humano. Así que todos tenemos que tener esa necesidad. Y lo vemos en Hechos 26, del 9 al 11. Y aquí yo creo que aterrizamos ya. Hechos 26, del 9 al 11. Mira lo que dice este pasaje. Hechos 26, del 9 al 11 dice: yo ciertamente, está dando Pablo el testimonio de su conversión, ¿verdad? Que este hombre tenía una verdaderamente necesidad. Este hombre necesitaba un encuentro con Dios porque era ¿cómo se dice? Un problema para la ciudad. Era un problema para los cristianos. Y este hombre está dando testimonio y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, dice este hombre, mire hermano. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Mire, pero como dicen por ahí, ¿verdad? Dios es experto en matar burro y malcriado. Y este hombre era un burro y malcriado. Soberbio. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, hermano, si este hombre fue malo para lo malo, ahora para lo bueno, hermano, es digno de imitar. Este soberbio, mire lo que dice en 1 Corintios 11:1, después de que tuvo un encuentro con Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 11:1. Ser imitadores de mí, dice, así como yo, de Cristo. ¿Qué encuentro este hombre había tenido con el Señor? Ser imitadores de mí, dice, como yo, de Cristo. Estos son los resultados, hermanos, de un hombre y de una mujer que tiene encuentro con Dios. Se parece a Jesús. Habla de Jesús. Miren, yo no puedo hablar de otra cosa porque yo lo único que sé es hablar de la Biblia. Yo no le puedo hablar de historia porque no sé historia. Yo le hablo de la Biblia, me quedo mudo acá. Miren este hombre, un encuentro con Dios. Este hombre tenía actitudes incorrectas. Ya no podía andar como los demás por encima de sus hombros. Y Dios se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cuando alguien persigue a un hijo de Dios, está persiguiendo a Dios mismo. A Dios mismo. Por eso en esta iglesia tenemos una ética de no hablar de nadie. Porque cuando usted habla de un hermano, de un pastor o de un líder, usted está hablando de Dios. Pablo perseguía a la iglesia, pero Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El que sigue a la iglesia, hermano, sigue a Dios. Y verdaderamente, si el diablo te persigue, Dios lo está persiguiendo a él. Por eso Israel, cuando el diablo se levanta, Dios también se levanta para salvarte y para protegerte. Este hombre pasó de ser un perseguidor a ser un predicador del evangelio. Marcó la historia de la iglesia porque fue transformado, lleno del Espíritu Santo. Fue usado por Dios para escribir casi todo el Nuevo Testamento, diga bien. Todo el Nuevo Testamento. El futuro de este hombre iba a ser un desastre, pero un encuentro con Dios lo hizo un imitador de Cristo. Y ese encuentro, hermano, no se va a manifestar en la actitud rebelde, sino de una persona que anhela tener un encuentro con Dios.
Por eso aprendemos estas 5 realidades hoy. Número 1, anhela tener un encuentro con Dios. Número 2, cuando vienes al baño. Número 3, las crisis te revelan, ¿verdad? Se revelan como Job, un encuentro con Dios. Número 4, anhela un cambio radical. Y número 5, es una necesidad para todo ser humano. Yo creo que todo matrimonio, todo joven, todo adulto necesitamos un encuentro con Dios. Por eso Él está haciendo sus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por desafiarnos en esta preciosa tarde a tener encuentros contigo, Señor, en este año 2021. Ahí, Señor, donde tu gloria, tu presencia inunda todo nuestro ser, pueden desafiarnos de una manera sobrenatural. Yo quiero invitarlo en esta tarde, hermano. Yo quiero ministrarlo. Si usted quiere pasar aquí al frente, yo quiero orar por usted. Si usted anhela tener encuentro con Dios este año y quiere pasar aquí, pase. Si quiere quedarse ahí, hágalo. Dios premia la actitud del corazón. Pero quiero orar. Oremos para que nuestros hijos tengan encuentros contigo. Tal vez el enemigo los ha engañado, se han enfriado, no quieren ir a la iglesia. Oremos por ellos. Y así como Dios se le reveló a usted, también se le pueda revelar a nuestros hijos. Padre, yo oro por Junior, mi hijo, por Robin, por Levi, por Isaí, por Dama, por mis nueras, por el futuro yerno, Señor. Oramos, Padre, para que ellos tengan encuentros con Dios, encuentros personales, que un día puedan decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quiere pasar aquí al frente? Venga, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Pero si Dios te habla, responda al llamado de Dios. Responda al llamado de su presencia. Si alguien más quiere pasar, tal vez usted nos está viendo a través de las redes sociales. Oramos en esta preciosa tarde. Señor, que bendigas ahí a esa varona, en cualquier parte del planeta Tierra donde esté. Señor, pedimos, Padre, esos encuentros contigo, Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Señor, bendecimos a los varones que están aquí en esta tarde. Señor, que tu palabra haya sido como un encuentro derramado a su vida. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu poder, llénalos de tu amor. Oramos por toda esta iglesia, Señor amado, que este año seamos tocados por esa gloria, que podamos llegar a esos niveles de hablar cara a cara contigo. Señor, que se note en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, Señor, que hemos estado en la presencia del Señor. Que esta tarde al llegar a nuestras casas se nos note que venimos de un lugar donde hemos estado con el Señor. Que tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de la adoración. Gracias, Espíritu Santo. Haga conmigo esta oración, diga, Señor Jesús, Espíritu Santo, en esta tarde te doy gracias por hablarme a través de la palabra. Señor, así como Moisés tuvo encuentros contigo, así como Pablo tuvo encuentros contigo, así como Isaías tuvo encuentros contigo, y todos estos hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron encuentros radicales contigo, Señor, yo anhelo eso, que yo te busque de todo corazón, y dice tu palabra, y si lo hago, te voy a hallar. Gracias, Padre. Toca la vida de mi hermano, de mi hermana que está en este momento. Ministralo, Señor, que esta semana sea una semana de tener encuentros contigo, de que nos acostemos cada noche, Señor, anhelando que tú nos hables. Cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en el camino, al acostarnos, a levantarnos, vivamos, Señor, que tal vez vamos en el carro manejando y
hay un canto, Señor, que salió y nos quebranta, Padre. A veces estamos escuchando una enseñanza, una prédica, Señor, y tú nos hablas a través de ese hombre. Padre mío, ministra de una manera sobrenatural. Que podamos ser cristianos radicales, entregados totalmente a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El amor de Dios, hermanos, la gracia de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu nos lleve a cada uno de nosotros en esta semana a tener encuentros divinos con el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga ricamente y que tengan una linda semana. Amén. Gloria al Señor.